Hablamos un ratito con Diego Citerio, historiador, docente, que está con una propuesta nueva. Diego, me gustaría que nos cuentes un poco porque se propone un viaje que te lleva de la historia a la literatura y de la literatura a la historia. Hola Ari, hola a toda la audiencia de Domingo 7. Hace mucho que no charlábamos de aquellas columnas sobre serie de historia. Señor, cierto, el ministro del tiempo de Domingo 7. Bien, te agradezco la posibilidad de comentarte. Es una propuesta que en realidad me surgió hace tiempo que vengo pensando cuestiones vinculadas a mi tarea como historiador, que tienen que ver con el análisis de la representación histórica en Jujuy desde el campo de la historiografía, que es uno de los campos, en realidad es la materia que yo dicto en la facultad. La semana que viene comenzamos a analizar, a dar clases y es la materia que yo dicto. Y en esa materia hay una parte que hablo sobre, o trabajo sobre el vínculo entre historia y literatura. Ha habido estudios en la década del 70 por parte de Erich Hobsbawm, Lawrence Stone, sobre la vuelta a la narrativa. Y creo que en los últimos años, desde el 2010 en adelante, hay una preocupación por parte de los historiadores formados en la universidad por conquistar el gran público. En toda esa búsqueda, yo encuentro que muchas veces la representación de lo histórico en Jujuy, sobre todo por parte del público general, del público, si se quiere, no académico, no vinculado a las lecturas más duras de historia y ciencias sociales, construye su dimensión sobre el pasado a partir de la literatura, a partir de la ficción literaria, a partir de la poesía. Entonces, la propuesta es una propuesta de 4 encuentros virtuales donde vamos a leer literatura jujeña y a partir de la literatura jujeña pensar cómo esos hechos históricos se narran y cuál es el contraste con lo histórico, cuál es la operación de veridicción que hay que hacer para poder entender esos hechos. ¿Qué te disparó esta propuesta? Mira, me disparó que la idea de hacerlo, tenía mucho miedo con hacerlo, porque, viste, es algo que en realidad yo lo venía pensando durante mucho tiempo y no me animaba porque no sabía si iba a haber público interesado, no sabía cómo y en qué formato. El año pasado con Malu Avil armamos un club de lectura, pero bueno, creo que el horario no funcionó. Y este año yo seguía con la idea de pensar esto. Yo no vengo del palo de las letras, soy historiador, pero soy muy lector, entonces se conjugan un poco esas cuestiones. Y el otro día viendo un streaming de Buenos Aires, veía que en ese streaming hay una comunidad que ofertan cursos. Y yo dije, che, ¿por qué yo no puedo probar y ver qué pasa? Si hay gente que le interesa una propuesta de esta característica. Y en una madrugada que me desperté, me desvelé. Yo cuando me desvelo a las 4 de la mañana me pongo a trabajar y es donde más intensamente produzco ideas. Lo armé, ya lo venía masticando, obviamente que lo tenía en la cabeza, pero lo armé, se lo compartí a una colega que quiero mucho, que es la doctora Gaby Sica, para ver qué pensaba, porque después a algunos amigos y amigas que me ayudaron a comunicarlo, a decir, che, yo quiero proponer esto. Y bueno, no le di mucha vuelta, creo que fueron 10 horas de pensarlo mucho entre las 4 de la mañana y las 14 horas y lo largué. Y hoy ya hay 10 personas anotadas, lo cual es interesante porque hay gente que viene de colegas de historia, compañeros docentes de la carrera de historia, estudiantes, gente del palo de las letras, o sea, de la carrera de letras, y gente que yo no conozco. Entonces, eso también está bueno porque vamos a encontrarnos virtualmente cada 15 días en un horario de la tarde-noche para discutir, para charlar, para pensar, para analizar textos. Yo creo que los textos generan diálogo y eso es lo más importante. Uno por ahí puede pensar que es un curso, que es un taller. Yo voy a enseñar cosas, pero las cosas que voy a enseñar no es que son fundamentales y no es que es necesario tener un conocimiento previo para poder participar del taller o del curso. No sé qué nombre. ¿Cómo elegiste los textos y los periodos históricos? Si es que se puede hablar de un periodo, por ahí es uno solo, sí, no lo sé. en realidad pensé en hitos históricos y pensé en textos. Por ejemplo, el primer encuentro vamos a leer un texto, porque además tiene que ver con mi tesis de maestría. Yo estoy también empezando a realizar una tesis de maestría sobre
sobre la participación de los públicos en la reconstrucción histórica, más específicamente en la marcha evocativa del éxodo jujeño. Y estoy mirando diarios desde la década del 50 hasta el 2012, y me encuentro en un momento, en el año 74, y el suplemento literario del Pregón, para la fecha del 23 de agosto, hace una encuesta, que es una encuesta que está tomada un poco, o copiada si se quiere, de la revista Crisis, que preguntaba cómo se enseñaba la historia en esa época. Y acá el Pregón le hace una encuesta a personas que escriben sobre historia, pero ninguna es historiador profesional o formado en la universidad, porque bueno, la carrera de historia no existía en la universidad en ese momento y creo que estaba en el terciario. Pero ahí aparecen Tizón, aparece Marcos Paz, aparece Noro, Gropa, bueno, un montón de escritores, personas de la cultura de las letras sobre todo, hablando de historia. Y ahí me llamó mucho la atención, bueno, yo el personaje de Marcos Paz lo empecé a indagar. Me pasa eso, que después yo me meto en un lugar y después empiezo como caminos que se empiezan a bifurcar y me interesa un personaje, me interesa otro. Y bueno, el primer encuentro tiene que ver con Marcos Paz y con su libro Viltipoco, que es un poema épico, y que creo que ahí hay una imagen de Viltipoco que se reproduce en la historia oral, que se reproduce en la memoria social, en la memoria colectiva, pero que no sabemos si es tan real como la que por ahí los historiadores dan cuenta sobre Viltipoco. Y lo mismo sucede, si se quiere, con el éxodo jujeño. Creo que hay mucho de la narrativa romántica de Horacio Carrillo, el romance del éxodo jujeño, a través de una historia de amor, de pensar cómo fue el éxodo jujeño en función de lo que quizás los estudios históricos basados en fuentes históricas, con una narrativa, con un relato histórico, con un aparato erudito, con una cuestión, hay mucha distancia. Entonces un poco el curso va por esos lugares. El tercer encuentro en realidad no es un escritor jujeño, sino que es Ernesto Sábato. Vamos a ver los fragmentos de La muerte de Lavalle, pero ahí lo vamos a contrastar con documentos, que yo estoy trabajando sobre eso también. Y el último es sobre la lucha por la tierra, pensando en el texto de Tizón, Fuego en Casabindo. O sea, abarcaríamos el siglo XIX. Para pensar después si podemos ver otros autores y trabajar el siglo XX, si es que la propuesta cuaja, copa y quizá, sí, hoy Qué es bueno. Qué bueno. Contame cómo se plantea, digamos, la estructura, el funcionamiento de estos encuentros, porque hay que ir seguramente con el texto leído. Yo creo que quien viene a un encuentro de esto no viene obligado, viene por placer. En realidad lo que Seguro. está es la búsqueda del placer literario, el placer de acercarse a un texto, de tener un tiempo para charlar sobre esas cuestiones. Lo que tienen que leer es el texto, va a haber el texto literario, si se quiere, la poesía de Viltipoco o el romance del éxodo jujeño, y un texto complementario que tiene que ver más de corte académico, pero que no es necesario leerlo. Y yo lo que voy a hacer es poner en cuestión o en situación el hecho histórico, poner un poco en situación también lo que plantean los historiadores y ver también por qué el autor de ese texto literario toma esa forma para narrar ese hecho histórico o ese pasado. Y sobre esa parte discutir en función también de los saberes previos que tiene cada uno. No necesariamente uno tiene que ser un erudito en esta cuestión para poder participar de eso. Bien. Esos pies, digamos, entre la historia y la literatura, seguramente también, seguramente no, también hacen a la interpretación de los textos literarios que hay ahí propuestos. Sí, hace un tiempo yo vengo leyendo un historiador que se llama Iván Jablonka, que él plantea que la historia es una literatura contemporánea. Y tiene que ver con pensar esta idea de que la historia en un momento fue literatura y que en un determinado momento de la historia, si se quiere del tiempo, en el siglo XIX, se separó de las letras y terminó siendo una forma de escritura muy dura, con determinadas pautas, con determinado rigor, y que si eso tenía vuelo narrativo y vuelo poético, dejaba de ser creíble. Entonces,
en esa idea de la vuelta a lo narrativo que se da en la década del 70 y que Jablonka recupera esa discusión, digo, por ejemplo, uno de los textos complementarios que vamos a trabajar es un cuento de Ricardo Piglia y una entrevista a Ricardo Piglia, donde Piglia, que viene de formación, es de grado, es historiador, estudió en la Universidad de La Plata, en la misma universidad que yo, fue compañero de profesores míos, pero bueno, él después terminó siendo un escritor. Pero esa formación de trabajar con archivos le permitía tener un acercamiento a cierto lenguaje del pasado que le permitía crear personajes. Y lo mismo sucede, si se quiere, si uno lo piensa, con un escritor que hoy es bestseller en la Argentina, que es Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri es un tipo que empieza escribiendo fútbol, pero los textos más, si se quiere, de historia, vinculados, por ejemplo, al secreto de sus ojos, se nota su rol de historiador y esa formación. O el otro que hoy ha publicado, no lo leí el libro, pero lo escuché varias entrevistas, que es Marcelo Larraqui. Marcelo Larraqui es alguien que viene de la historia, o el mismo Martín Caparrós. Digo, ahí hay toda una cuestión. Y está eso también el juego de quién es un escritor, solamente el que escribe ficción o el que escribe un ensayo. Yo estoy leyendo mucho últimamente, en el sentido de leyendo mucho que estoy leyendo muy disperso. Y en esa dispersión encuentro que no necesariamente para poder hablar de historia tengo que utilizar textos que se producen en la academia. Porque muchas veces los textos que se producen en la academia no llegan al gran público. Entonces, esto es un poco también esa búsqueda que siempre yo tengo de cómo llego a comunicarle a mucha gente lo que creo sobre el pasado en una manera de un lenguaje que no sea, si se quiere... tan duro por ahí. No tan duro, sí, tan excluyente. Pienso que esto que vos decís, que los libros de historia, los libros más duros, por ahí más desde ese enfoque académico, no llegan justamente al gran público, y los que llegan son aquellos hechos por historiadores que no son historiadores, ¿no? Son personas que les gusta la historia, investigan, pero que no tienen una formación científica, y que entonces se van proponiendo versiones, digo yo, permiso, del pasado, de los pasados que por ahí son muy poco ajustadas a los hechos históricos. Sí, ahí lo del título de historiador, yo que por suerte ya llevo más de 10 años de diván, a mí me costaba pensarme como historiador, porque en su momento cuando cursé mi carrera de grado, para ser historiador yo creí que tenía que escribir una tesis doctoral y tenía que tener determinados créditos. Y después, cuando logré por ahí encontrar un hueco en los medios y poder comunicar historia de una manera que, sobre todo en la cuestión audiovisual, que es lo que más me gusta, me di cuenta que era un historiador que podía comunicar ese pasado con determinado rigor, con determinada calidad. Y si uno piensa, Félix Luna era un abogado que manejó la revista más importante de divulgación histórica en la Argentina, que fue Todo es Historia. Felipe Piña es un historiador que quizás no tiene el trabajo heurístico y hermenéutico que por ahí tiene un historiador científico que trabaja en el CONICET o en la universidad, pero es alguien que logra sintetizar y que comunica, evidentemente de manera muy exitosa. Claro, pero hay dos partes, no solamente el saber comunicar o el poder comunicar, sino también el rigor o cierto rigor en relación a la disciplina. Ahí yo creo que la formación del historiador es lo que te permite decir, bueno, yo puedo narrar y sintetizar, no sé, por decir, el éxodo jujeño, pero porque antes leí a todos esos historiadores que escribieron sobre esto. El punto es cuando yo solamente me remito, este es un debate que yo lo tenía con gente cuando me hablaban me río porque es un debate que lo tenía en La Plata con personas adultas, que viste que muchas veces el adulto mayor sobre todo, impugna la posibilidad que vos puedas hablar de determinado momento del pasado si vos no viviste ese pasado. Por ejemplo, ya estamos en el mes de marzo, por ejemplo, los 70. ¿Qué me vas a venir a explicar vos a mí si yo viví esa época? Claro, pero entonces con ese criterio yo tampoco podría explicar la Revolución de Mayo a mis alumnos, ni
un montón de hechos históricos que no viví. Pero además también, después la información que las personas tomaban, digo, los primeros libros que surgen de determinados momentos históricos no necesariamente son libros de corte académico, universitario, sino que No, son por ahí, de seguro. periodistas que narran un pasado, digo, en los 70 los primeros textos que aparecieron eran de periodistas que dijeron, che, voy a narrar el pasado Ujú. de esta manera y con un enfoque y obviamente buscan información, buscan fuentes, pero no por ahí con la decantación y la conceptualización que por ahí tiene un texto de un historiador desde el punto de vista de las ciencias sociales. Bien. Contame, ¿cuándo empieza la propuesta? Mira, Dijiste que son ahora 4 fechas. estamos, yo lo estoy difundiendo en mis redes Ujú. y tiene un cupo, porque la idea también es que no seamos muchos para que todos podamos participar, hablar. Claro. Un grupo de entre 10 y 15 personas. Calculo que lo vamos a dejar en 15 porque hay gente que me está pidiendo que lo estire. Y arrancamos el 3 de abril. Es Bien. los jueves, cada 15 días, a las Ujú. 19:30 horas, nos conectamos por Google Meet. O sea, tenemos 15 días para leer, como para que haya un tiempo. Claro. Sí. Y bueno, y tiene un costo de 15.000 pesos por 4 encuentros. Y nada, me contactan a mí, en las redes, está mi teléfono, está toda la información, y eso me escriben, y bueno, y la idea es probar, ver que si esto Ujú. prende. O sea, yo en este sentido me estoy notificando de que hay gente que le interesa. Claro. Digo que nunca Bueno, lo hice. es para celebrar eso entonces. Sí, Seguro. porque además en algún momento pensaba si lo hacía virtual o presencial, pero por ahí presencial tenía que buscar un lugar y a veces lo presencial también hace que Es la más gente complejo. se le complique por las actividades cotidianas, por el trabajo, por Sí, determinadas sí. cuestiones. Entonces por ahí virtual es distinto porque uno, bueno, prende la camarita, si puede participar activamente participa y si no participa escuchando y eso también de última es una forma de participar. Así que nada, el 3 de abril lo arrancamos, ya hay más de 10 inscriptos y bueno, esperemos que funcione y pensar otros tipos de talleres. A mí me interesa mucho esto del vínculo y la literatura, es algo que lo Ujú. vengo masticando y pensando mucho, pero bueno, después pueden ser, no sé, el otro día una docente me pidió, ¿por qué no? Bueno, entonces ahí uno empieza a pensar cómo puede Pensar otras cosas. aportar Bueno, hacia otro lugar. bueno, Diego, muchísimas gracias. Gracias por este ratito con Domingo 7. Muchas gracias a vos y un saludo a toda la audiencia.